Hermanos, bienvenidos a la lectura del Evangelio del día de hoy, martes 1 de febrero del 2022, de la cuarta semana del tiempo ordinario. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Dame, Señor, una fe firme que me ayude a confiar siempre en ti. Haz que mi corazón nunca dude de tu gran poder para acercarme a ti como un hijo con su padre. Ven, Espíritu Santo, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Del segundo libro de Samuel, capítulo 18, del versículo 9 al 10, capítulo 14, del versículo 24 al 25 y capítulo 30, del versículo 19 y capítulo 3. En aquellos días, después de haber sido derrotado por los hombres de David, Absalón su hijo se dio a la fuga. Iba montado en una mula, y al meterse la mula bajo las ramas de una frondosa encina, a Absalón se lo atoró la cabeza entre las ramas, y se quedó colgado en el aire, y la mula siguió corriendo. Uno de los soldados lo vio y le fue a avisar a Joab. Acabó de ver a Absalón colgado en una encina. Joab se acercó a donde estaba Absalón, tomó 3 flechas en la mano y se las clavó en el corazón. Mientras tanto, David estaba en Jerusalén, sentado a la puerta de la ciudad. El centinela, instalado en el mirador que está encima de la puerta de la muralla, levantó la vista y vio que un hombre venía corriendo solo. Le gritó al rey para avisarle. El rey le contestó: si viene solo, es señal de que trae buenas noticias. Déjalo pasar. Tú quédate ahí. El centinela lo dejó pasar y permaneció en su puesto. El hombre que venía corriendo, que era un etíope, llegó a donde estaba David y le dijo: le traigo buenas noticias a mi señor el rey. Dios te ha hecho justicia hoy, librándote de los que se habían rebelado contra ti. El rey le preguntó: pero mi hijo Absalón está bien. Respondió el etíope: que acaben como el de todos tus enemigos y todos los que se rebelen contra mi señor el rey. Entonces el rey se entremeció, subió al mirador que está encima de la puerta de la ciudad y rompió a llorar diciendo: hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ojalá hubiera muerto yo en tu lugar, Absalón, hijo mío.
Le avisaron entonces a Joab que el rey estaba inconsolable por la muerte de Absalón. Por eso, aquella victoria se convirtió en un día de duelo para todo el ejército. Cuando se enteraron de que el rey estaba inconsolable por la muerte de su hijo. Por ello, las tropas entraron a la ciudad furtivamente, como entra avergonzando un ejército que ha huido de la batalla. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tres pasos para acercarse a nuestro Señor. Del Evangelio según San Marcos, capítulo 5, del versículo 21 al 43. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: «Mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva». Jesús se fue con él, y mucha gente lo seguía y lo impretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hace 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús. Vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y le preguntó: «¿Quién ha tocado mi manto?». Sus discípulos le contestaron: «¿Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas: ¿quién me ha tocado?». Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa. Al comprender lo que había pasado, se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó, diciendo: «Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad». Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: «Ya se murió tu hija. ¿Para qué sigues molestando al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alardidos que daban. Entró y les dijo: «¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida». Y se reían de él.
Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña, la tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: óyeme, niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no le dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditación del Evangelio. Este Evangelio nos presenta dos ejemplos de una fe grande. Pero no me quiero centrar solo en la fe de estos dos personajes, sino en la manera de acercarse a Cristo. Suponemos que todos los que estaban junto a Jesús en ese momento tenían fe en Él, pero no recibieron un milagro como el que vemos en Jairo y en la hemorraísta, la señora que estaba con enfermedad de hemorragia. No fue solo su fe lo que les curó, sino su manera de acercarse a Cristo. Me imagino que si toda la gente que estaba al lado de Cristo se hubiera acercado como lo hicieron los dos, tendríamos un evangelio más extenso. Jairo y la mujer siguieron 3 pasos para acercarse a Cristo. El primero fue reconocer su condición de criaturas necesitadas y el poder de Dios. Debemos de reconocer que nada podemos sin la ayuda de Dios. En segundo lugar, al acercarse a Jesús lo hicieron con sencillez, confiando que lo que les fuera a pasar era lo mejor. Era aceptar la voluntad de Dios, sabiendo que para ser plenamente felices la deben de cumplir. Esa es la voluntad de Dios, que cumplamos su palabra, su mandato. No le ponen medidas a Dios que les permite dar el siguiente paso, que fue que confiaron plenamente en Dios, le dejaron entrar en sus vidas. La confianza que pusieron en Cristo les permitió obtener la gracia que necesitaban en ese momento. Estos dos episodios, una sanación y una resurrección, tienen un único centro: la fe. El mensaje es claro y se puede resumir en una pregunta para hacernos y respondernos internamente. Y nosotros mismos sentirnos y validarnos si estamos haciendo la voluntad de Dios. Creemos que Jesús nos puede sanar y nos puede despertar de la muerte. Hermanos, estamos invitados a no ser carne muerta,
tener fe en que Jesús nos sanará de todo mal, de todo vicio. Hay que pedirle, implorarle que nos ayude a sanar los vicios que tenemos, nuestras enfermedades carnales e espirituales. Entregarnos a Él, postrarnos como lo hicieron estas dos personas, con humildad, sencillez, y hacer lo que la voluntad de Dios nos pide. Hermanos, hay que creer, hay que tener mucha fe que Jesús nos sanará de todos nuestros males y nos librará de todos nuestros males y nos pueda despertar de esa muerte en la que nos ha llevado el mundo en el que vivimos, que nos lleva a las cosas del mundo. Nos invita a leer su palabra, a conocer más de Él, para que por medio de su palabra, porque por medio de Jesús, lleguemos a tener una vida eterna. Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie, absolutamente nadie va al Padre si no es a través de Jesús. Hermanos, mostremos un corazón humilde y practiquemos el don del amor. Que este Evangelio nos enseñe el día de hoy a analizar nuestra fe, qué nivel de fe tenemos, qué nivel de peticiones tenemos. Y asimismo evaluaremos las respuestas de nuestro Señor. Tu fe debe ser al 100% para que tus respuestas, las respuestas del Señor, sean asimismo al 100%. Señor mío, te damos gracias por un nuevo día de vida, por permitirnos compartir un nuevo día con nuestros familiares, con nuestras esposas, esposos, con nuestros hijos. Da gracias por la vida, por la salud que nos da. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios que recibiremos el día de hoy. Que bajo tu bendición y cobertura de tu manto celestial, Señor, estaremos protegidos de todo mal. Bendice nuestras actividades que hagamos y permítanos siempre regresar con bien a nuestros hogares. Amén. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos míos, que tengan un excelente inicio de mes, un excelente día. Que todo lo que hagan sea bajo la bendición de Dios Padre Todopoderoso. Amén.